Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Bienvenidos a este canal. Yo soy Gus Walker y les damos la más cordial y atenta bienvenida. Estamos aquí para presentarles una grabadora de voz digital fabricada por Olympus, modelo BN-702PC, la cual es una grabadora digital con capacidad de 2 gigabytes y además de eso cuenta con dos características muy suaves, bueno, tres yo diría: el sensor de grabación activado por voz, y también tiene una bahía para poder utilizar tarjetas micro SD de alta capacidad. Estamos hablando de 4 a 8 gigabytes. Ya por ejemplo una de 16 a 32 dudo mucho que la vaya a aceptar, ¿ok? Cuando son tarjetas SD o micro SD high capacity, eh, las medidas van de los 4 a los 8 gigabytes. Ya cuando son extra capacity, ya van de los 16 a los 32, ¿ok? Entonces no tengo una memoria ahorita a la mano para poder hacer esa prueba. Sin embargo, tiene la ranura. Ahorita se las voy a mostrar en unos momentos más. Asimismo, tiene conexión para USB. Graba los archivos en formato MP3. También los puede grabar en WMA. Eh, bueno, y tiene folders en los cuales podemos grabar varios archivos y ya después pasarlos a nuestra computadora a través ya sea de cable USB o bien utilizando la tarjeta micro SD. Bien, pues vamos primero con lo estético. La verdad, este equipo está muy bien, tiene buena pinta. En la parte superior vamos a ver que tiene dos de entrada y salida para micrófono y salida para audífono, 3.5 milímetros, estéreo, ok. De este lado cuenta con la conexión USB que les había mencionado, su botón de hold que está activado en este momento, colocado hacia el medio, ya queda listo, ok. Aquí accidentalmente la acabo de encender. Ya por ejemplo, si la quieres encender, tienes que recorrerla y dejarla, bueno, darle un solo movimiento de recorrerlo hacia la derecha, y para apagarlo también hay que hacerlo lo mismo. Ok, por ejemplo, aquí estamos en la pantalla y vemos que está en el carpeta directorio A. Está en formato MP3 a 192, yo me imagino que es kbps. El nivel de la batería está al tope, está detenida obviamente. Disponible 23 horas con 8 minutos y 34 segundos. Eso es lo que nos tiene disponible ahorita, utilizando lo que es la memoria interna de los 2 gigabytes. Ya por ejemplo, si utilizamos una micro SD, la capacidad va a aumentar muchísimo. Entonces ahorita está con el nivel de sensibilidad del sensor eh, high al máximo, a lo más alto. Y bueno, por aquí vamos a ver la ranura de la micro SD high capacity. Vamos a abrirlo aquí para que vean, y es una ranurita donde vamos a poder introducir la tarjetita micro SD. Ok, entonces esto facilita mucho, ya que a diferencia de otros equipos solamente traen lo que son la entrada salida para audífono y micrófono, y muy pocos me ha tocado ver que tienen conexión a USB. Ok, por ejemplo, Sony tiene un modelo que tiene una calidad de grabación magnífica, pero carece de conexión a USB, y mu eh, mucho menos va a tener una ranura de tarjeta. Entonces en este caso Olympus tiene una gran ventaja en este modelo por tener lo que es la tarjeta micro SD y también el puerto USB. Ok, los controles están muy bien distribuidos, está fácil, no es nada complicado. Y de hecho aquí tiene un calendario también. Vamos a darle, presionar stop.
Miren, ahí está. Y de hecho, si se fijan, yo ya he configurado la fecha en este año 2021, noviembre 8, 2021. Ok. Y aquí, por ejemplo, esto es lo que nos tiene disponible las 23 horas utilizando 1.8 GB de la memoria interna en formato MP3 a 192 kbps. Ok. Es la fecha y la hora. La hora no es correcta, pero la fecha sí está bien. Ok. Entonces, bueno, en la parte posterior vemos que tiene esta pestañita aquí. Entonces es para sacar lo que es este especie de soporte. Y está muy suave porque va a poder capturar mucho mejor lo que es las grabaciones. Entonces, por ejemplo, si tú estás en una mesa redonda, en un estudio o en una conferencia o en unas clases, tú vas a poder colocar tu grabadora de voz así con el stand, la basecita, y vas a capturar mucho mejor. O si estás haciendo una entrevista, por ejemplo, colocas la grabadora de voz y va a quedar en dirección a la persona que estás entrevistando o con la que estás conversando, por decir algún ejemplo. Entonces eso está muy suave, no todas lo traen. Ok, ese es un punto más todavía, aparte de palomita por esto y palomita por el micro SD de alta capacidad. En lo que es el compartimento de pilas, en este caso yo estoy utilizando dos pilas del tamaño tipo AAA, ok, de 1.5 volts. Pueden utilizar alcalinas o recargables, no hay ningún problema. El compartimiento de las pilas está perfecto, está muy bien. Y bueno, ok. Vamos a mostrar un poquito aquí lo que es el menú. Miren, el menú. Bueno, antes vamos a ir rapidito aquí al calendario. Para que vean, miren, calendario. Y ahí está. Noviembre del 2021. Ok. Y aquí aparece muy apenas muy chiquito que dice IN. Quiere decir que estamos utilizando la memoria interna. Ok. Entonces, bueno, de aquí vamos a ir a lo que es menú. Ok. Yo ya lo he puesto en idioma español, pero igual tiene como 4 o 5 idiomas, me parece. Ahorita lo vamos a ver. Menú del archivo. Vamos a darle. Ok, aquí podemos proteger el archivo, dividirlo, ver sus propiedades, etcétera. El menú para la grabación, el nivel de la grabación. Entramos. Nivel de la grabación está en alto, por eso está la H pintadita aquí en la esquina, el lado inferior izquierdo. Aquí está nivel bajo, es decir, casi no va a captar mucho audio. Okay. Cuando tengas activado el sensor de voz, si lo tienes en bajo, casi no va a grabar, o más bien no va a grabar en muchos de los casos porque no va a detectar. Ok, entonces lo vamos a dejar en alto. Vamos a modo de grabación. Y aquí, por ejemplo, está interesante porque puedes grabarlo en formato MP3 o en formato WMA. Ok, ahorita se quedan MP3. A ver, sí, en MP3 ahí se quedó. Filtro. Ok, esto es un filtro también. Y este es lo del sistema de grabación activado por voz. En este caso está desactivado. Así le nombra Olympus a su sensor de voz. Ok. Y bueno, escena de grabación. Por ejemplo, este está muy suave porque así como las cámaras fotográficas tienen ya ajustes predeterminados, o por ejemplo si quieres tomar una fotografía en la playa o en un lugar que sea oscuro, en la nieve, etcétera, ya la cámara ya tiene ajustado cuánto de blanco le va a dar a la escena, si va a reducir el brillo, etcétera. Ok, entonces aquí sucede lo mismo, tiene un selector de escenas. Entonces vamos a entrar. Ok, aquí por ejemplo, ahí está. Si quieres que, a ver, creo que lo hice, si lo hice bien, si estamos bien. Ok, por ejemplo, el selector de escenas va a detectar si tú estás, por ejemplo, eh, dictando para hacer dictados o notas de audio. Entonces este es un ya ajuste de fábrica predeterminado. Si estás en una reunión,
ok. También el dispositivo va a ajustar todo lo necesario en términos de audio para que sea la mejor calidad, entendiendo que estás en una reunión, si estás en un congreso. uh, Esto tal vez si estás, no sé, me supongo, leyendo o traduciendo del, del audio al texto, ok. No estoy muy seguro esto para qué es, pero bueno, opción personalizada. Aquí tú puedes ajustarle cómo se escuche o cómo grabe el contenido, ok. Y en este caso está apagado, ok. Regresamos, escena, nivel de grabación, este ya lo habíamos visualizado, entonces bueno, ok. Vamos a salir de todo esto, vamos a darle stop, ahí está. Estamos al directorio A en formato, todo lo va a grabar en formato MP3. A ver, claridad aquí, ahí está en formato MP3. Y bueno, ok, estamos en sensibilidad alta. Vamos a hacer la grabación manual. Y bueno, yo estoy de retirado con respecto al dispositivo aproximadamente eh, cerca de 30 centímetros. Estamos de retirado con respecto a los micros. Entonces vamos a dar una grabación. Está. 3, 2, 3, 2, 1, grabación de prueba 3, 2, 3, 2, 1, grabadora digital Olympus BN-702 PC con micro SD y cable USB, ok. Finalizando la primera prueba manual, finalizando. Ahí está. Vamos a darle play y escuchamos. Está. 3, 2, 3, 2, 1, grabación de prueba 3, 2, 3, 2, 1, grabadora digital Olympus BN-702 PC con micro SD y cable USB. Okay. Finalizando la primera prueba manual, finalizando. Listo. Ok. Entonces hasta ahorita tenemos un solo archivo en el directorio folder A. Y bueno, ahora vamos a ir otra vez a menú. Ok, vamos a activar lo que es, a ver, déjame ver aquí. Miren, este menú creo que no se los había mostrado. Bueno, ahorita vamos a ir más adelante. Menú del rec. Lo vamos a activar el sensor. Ahí está, sensor activado. Ok, ya está. Vamos a ir para el menú que les había, menú del aparato, o sea del equipo. Ok, aquí seleccionamos cuál de las memorias queremos que se grabe todo el contenido. Entonces ahorita me dice que debo introducir una tarjeta micro SD para poder seleccionar cuál de las dos. Entonces, como no hay tarjeta, por default se va a grabar todo en la memoria interna, perdón. Ok, el ajuste de fecha y hora, reiniciar los ajustes, formatear la memoria. Miren, por ejemplo, vamos a entrar aquí, formatear la memoria interna. Ahí por eso aparece in. La micro SD la podemos formatear aquí mismo también. Ok, y aquí abajito aparecen las siglas BCBA, indicando que el sensor de voz activado, bueno, el sensor de grabación a través de voz o detección de voz está activado. Ok, información de la memoria. Ok, por ejemplo ahorita capacidad 2 gigabytes, libre 1.8 gigabytes. Ok, vamos a regresar. Información del sistema. Está el modelo que les había mencionado. Aparte que aquí aparece y también lo corrobora. Ok, número de serie. Número de serie aquí está, muy importante. No estoy seguro si aquí, bueno, no, esta es otra onda. Ok, entonces el número de serie 466, terminación 466. Ok, para que vean que efectivamente sí es el que estamos promocionando. Ok,
y ya se regresa al primero que ya les habíamos mostrado. Entonces, bueno, nos vamos a salir de todo esto. Vamos a empezar entonces con una grabación a distancia detectado por el sensor de voz. 3, 2, 3, 2, 1, grabación de prueba, grabación de prueba. Mientras estemos hablando va a seguir grabando y dejaremos de hablar y la grabación también se deja, bueno, se detiene. Ok, estamos utilizando el sensor de grabación activado por voz. Se encuentra en standby y ahorita estoy hablando y otra vez lo va a grabar. Ok. Tercera grabación. Tercera grabación. 3, 2, 3, 2, 1, 3, 2, 1. Finalizamos. Ok. Ahí quedó. Y vemos ahora que son dos archivos en el directorio A. Vamos a escuchar, a ver, déjame ver si podemos adelantar. Este fue el primero y automáticamente se queda en el último que fue el 2 precisamente. 3, 2, 1, grabación de prueba, grabación de prueba. Aquí. Mientras estemos hablando va a seguir grabando y dejaremos hablar y la grabación también se deja, bueno, se detiene. Ok, estamos utilizando el sensor de grabación activado por voz. Me encuentro en standby y ahorita estoy hablando y otra vez lo voy a grabar. Ok. Tercera grabación. 3, 2, 3, 2, 1, 3, 2, 1. Finalizamos. Ok, ha llegado a su final. Si se fijan, cada vez que dejé de hablar y cuando volví a hablar, no se escucha un corte así como cuando uno grababa en los cassettes, sino que se escucha prácticamente como si nunca hubiera dejado de hablar. Esos espacios en los cuales uno termina la grabación e inicia otra, prácticamente no se sienten en este tipo de grabación con el sensor activado por voz. Entonces, bueno, es una excelente característica de este equipo. Eh, en cuanto a la calidad de audio, notamos que si le subimos al máximo, el 30, llega a un punto al menos, el altavoz se empieza como a saturar. Entonces por esa razón yo le bajé 2, 3 niveles para que no retumbara tanto. ¿Okay? Pero igual podemos extraer el audio a través de audífonos, de la salida audífonos. A ver aquí, ahí está. Lo podemos extraer, pasarlo a un sistema de bocinas auxiliares y bueno, con el volumen ya será más fácil jugar con esa cuestión para que no se vicie y no retumbe tanto aquí el altavoz. Sin embargo, sí está muy suave. ¿Okay? Este botón que está acá abajo que dice Folder Index va a poder navegar entre los folders. En este caso tenemos el folder B. Okay, ahí va C, D, E y el folder A. Okay. Por ejemplo, vamos a entrar aquí al menú. A ver si me da la opción. Bueno, a lo mejor vamos a hacerlo de la siguiente manera. Erase. Ahí está. En la carpeta A hay dos archivos y yo voy a borrar todo lo que exista en la carpeta. Okay. Igual pueden borrar archivo por archivo también. Okay. Está borrado. 0 archivos en la carpeta A. Entonces ahí está. Ok. Otra vez erase. No hay archivo. No va a poder borrar nada. Ok. Entonces aquí lo tienen. Esta grabadora de voz la verdad está muy suave. Ok. La calidad de grabación que ofrece, por ejemplo, en comparación a otro equipo que es de 2 GB, también fabricado por Sony, eh, me parece que el modelo es ICD BX2 o 2BX, no recuerdo exactamente, pero es una grabadora de voz Sony
que la verdad tiene magnífico calidad de grabación de audio con volumen fuerte y muy claro. Esta grabadora, probablemente el altavoz, bueno, se tiene el problema de que se satura, pero sí cumple con la función de grabar los archivos. Probablemente ya escuchándolos desde la tarjeta en otro dispositivo, en una computadora o transfiriéndolos por el USB, más seguramente vamos a poder escucharlos con, bueno, con la calidad así al máximo en su totalidad, ¿ok? Bien, pues entonces vamos a apagar el equipo. Miren, le voy a dar hacia abajo, lo sostengo y ya, ahí está, se apagó, ok, ahí quedó bien. Entonces, por ejemplo, si tú vuelves a recorrer hacia la derecha, que es para encenderlo, y ahí va a encender otra vez, ahí está, ok, vamos otra vez para abajo, no pasa nada, tiene que dejarlo hacia abajo y hasta que aparezca la leyenda del fabricante y se cierre, listo, ok. Vamos a dejar aquí en hold, ahí para que no se vaya a activar algo y grabes por equivocación, etcétera, ok. Bien, pues es un equipo, la verdad, fabricado por Olympus, que me sorprende en el aspecto de que cuenta con esas dos eh, opciones de transferir los archivos. También que podemos grabar en dos tipos de archivos, no solamente en MP3, sino también en WMA. Y además que tiene el sensor de grabación activado por voz, ¿ok? Es una grabadora que pues tiene lo suyo, está muy suave. Este clip que tiene en la parte posterior que nos va a permitir hacer las veces como si estuviéramos, bueno, pues ya les mencioné, en un estudio, en una conferencia, en una reunión o entrevista, bla bla bla. Vamos a poder capturar el audio mejor y además pues se ve muy bien, estando así se mira muy profesional también. Es un detallito mínimo, pero que la verdad sí le da mucha presentación. Y pues las características de poder utilizar tarjeta de memoria de alta capacidad o bien con la memoria interna, ok, facilita mucho más las cosas. Bien, pues ahora sí hemos llegado al final de este video. Espero les haya sido de mucha utilidad. Si es así, por favor, ayúdenme con un like, compartan, suscríbanse, comenten, dejen sus impresiones ahí en la caja de comentarios y estén al pendiente también de nuevas actualizaciones que vamos a ir llevando en lo sucesivo. Yo soy Gus Walker, me despido no sin antes desearles un excelente día. Bye bye.